Buenas a todos, esto es A Despertar, habla Julián, llevando el Evangelio del Cristo resucitado, como dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, exponiendo falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos sistemas y reprobando las obras infructuosas de las tinieblas, como dice en Efesios 5:11. Hoy vamos a reflexionar sobre este pasaje en Santiago capítulo 4, en el libro de Santiago capítulo 4, versículo del 6 al 10. Veamos primero qué dice. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Primeramente, dependemos, ¿no?, de la gracia de Dios. Pero más allá, Dios va más allá. Dice que Él da mayor gracia. Después veamos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia en nuestra vida nos va a cegar. La soberbia no nos va a hacer ver lo que Dios nos quiere mostrar. La soberbia nos puede alejar mucho de Dios. Muchísimo. Y es más, nos podemos dar cuenta cuando ya es muy tarde. Pero sabiendo que Él da mayor gracia. Entonces, lo que es bueno, lo que sería bueno en estos casos es volver a Dios, volver a acercarse a Él. Y de eso trata todo este pasaje, ¿no? Pero cuando uno es humilde, Dios lo ve y da más gracia, y da de su gracia, porque uno realmente está en el lugar correcto, con la postura correcta, una postura humilde ante Dios. Entonces ahí podemos experimentar mayor gracia en nuestras vidas, mayor gracia de Dios, que las cosas vayan mucho mejor, en lugar de ser soberbios y pensar que todo lo podemos nosotros, ¿no? Después veamos el versículo 7, que dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchos se olvidan de la primera parte de este versículo, ¿no? Eso. Diablo y luchar contra el diablo y el diablo va a huir. Está bien, pero sin someternos a Dios, el diablo se va a reír. El diablo va a hacer lo que quiera con tu vida, con la de tu familia, si vos no te sometés a Dios. Si vos sos soberbio, querido oyente, si somos soberbios, no vamos a obtener gracia de Dios en nuestras vidas. Se va a trabar todo. Y el diablo va a aprovechar, obviamente, esa oportunidad. Tampoco vayámonos al extremo porque muchos se van a este extremo, ¿no? De decir, no, el diablo no tiene nada que ver, no, es solo te hace pecar y listo, y ya está, y no controla más nada. El diablo está muy presente en este mundo, por eso se trata de que, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, yo no soy de este mundo. Y en las cartas de Pablo se le menciona al diablo como el Dios de este mundo, el Dios con minúscula, ¿no? Entonces, sí, el diablo tiene que ver con muchas de las cosas que pasan alrededor nuestro. Entrá, salí a la calle y mirá cómo vive la gente. Mirá canales de noticias, cómo está todo en diversos países. ¿Te pensás que el diablo no está obrando directamente? ¿Y te pensás que el diablo no va a traer todas esas cosas a donde estés viviendo? En el país que sea. En el país que sea, no importa. Despertemos a esa realidad. Si queremos resistir al diablo, como dice en el versículo 7, y que huya de nosotros, primero necesitamos someternos a Dios. Sin someternos a Dios no vamos a tener poder para nada. Sin someternos a Dios no vamos a ni siquiera conocer
las herramientas que tenemos para resistir al diablo y que nos deje en paz, que nos deje tranquilos y que se aleje, que huya de nosotros, que podamos conocer las tácticas de él, que también en las cartas de Pablo dice, para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Eso debería ser algo que todo cristiano tiene que tener en cuenta. ¿Cómo obra el diablo? ¿A quién influencia el diablo? ¿Qué tipo de personas usa? El diablo va mucho más allá de la idea de que solo es alguien que anda por ahí como un enanito rojo que le susurra al oído a la gente para que no se ponga un petardo en un lugar público. No. Es más, hasta en la Biblia vemos ejemplos de reyes poseídos por el diablo. Cuando en Ezequiel, en Ezequiel habla de que tú eras el querubín, que no sé qué, que estabas en el jardín del Edén. Al principio del capítulo empieza con carga al rey de Tiro, si no me equivoco. O sea que la carga era contra el rey de Tiro, pero empezó a hablar de Satanás. ¿Por qué? Porque el rey de Tiro estaba poseído por Satanás. ¿Se piensan que los presidentes y los dictadores no están poseídos por Satanás? ¿Por sus espíritus, por sus ángeles caídos? Si no crees eso, discúlpame, sos muy inocente. Muy inocente. El diablo trabaja, todavía. No es que estamos en una era de el diablo se tomó vacaciones y va a volver en el fin del mundo, y que solo estaba en el Antiguo Testamento y nada más, y ya está, y hoy no. No. A despertar. Despertemos de esas ideas falsas. El diablo trabaja hoy en día, incansablemente. Por eso es patético lo que hace. Trabajó toda su vida para ir en contra de Dios, habiéndolo tenido todo en el jardín del Edén, siendo perfecto en sabiduría y en hermosura, como dice la Biblia. Se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios. Y trabajó incansablemente día y noche durante miles de años para después, en el fin de los tiempos, antes del juicio final, ser lanzado al lago de fuego. Háblame de alguien que es un perdedor total, patético. Trabajar toda tu vida para terminar en el lago de fuego, atormentado día y noche, habiéndolo tenido todo, habiendo podido tener vida eterna en paz y tranquilidad. Un idiota, la verdad, el diablo. Pero bueno. Por eso nos odia a los cristianos, porque conocemos la verdad. Por eso odia a los judíos, porque son el pueblo elegido de Dios. Por eso odia a la humanidad, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ese odio que tiene el diablo por seres humanos, por judíos, por cristianos, sigue hasta el día de hoy. ¿No experimentaste el odio del diablo hacia ti, cristiano, cristiana? Entonces, sometiéndonos a Dios podemos escapar, podemos salir, resistir, salir firmes ante los ataques del diablo. Entonces, esta es la correcta interpretación del versículo 7. Primero, someterse a Dios, leyendo, orando, estando atento. Y después otro punto que más voy a resaltar más adelante. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid ante sus mentiras. ¿Cómo vas a resistir al diablo si no sabes cuáles son sus mentiras? ¿Cuáles son sus artimañas? ¿Cuáles son sus tramoyas? Seamos lógicos. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No esperes que Dios venga sin vos hacer nada. Búscalo. No esperes que Dios venga y haga todo porque te lo imaginas en tu mente. Dios va a hacer esto, va a hacer el otro y listo, y lo declaro. No importa cuánto declares. Pedile a Dios. No, bueno, pero Él sabe todo lo que necesito. Él sabe todo lo que necesitas.
pero también espera que vos le pidas, porque eso muestra cuánta importancia le das a él. Imagínate un hijo que tiene la capacidad de hablar, pero nunca le pide nada a su padre, no le habla a su padre. ¿Va a haber problemas o no? Yo me he callado cosas, no le he dicho a mis padres que tenía problemas, y eso me perjudicó a mí. En mi infancia, por ejemplo, no he hablado cosas que me pasaban, y al final terminé, digamos, mucho más lastimado, mucho más complicado de que en vez de haber hablado y poder resuelto el problema. Y se piensan que no pasa lo mismo con Dios. Si no le hablas, si no orás, si no le decís lo que pasa, te lo guardás para vos. Es lo mismo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Seguimos. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El pecado te debilita, el pecado te aleja de Dios, el pecado le da la oportunidad a Satanás y sus ángeles caídos y sus demonios a atacarte, a complicarte más la vida. Le dan toda la autoridad. ¿Por qué? Porque pecaste. Por eso tenemos que estar no con doble ánimo, sino firmes, seguros, aferrados a Dios, no dudando, no de doble ánimo. El doble ánimo también. Si uno anda con doble ánimo, va a tambalear mucho en esta vida, en este camino. El doble ánimo no sirve. Por eso Dios nos deja esta escritura. Prestémosle atención. Purificad vuestros corazones, renovemos, como dice en el Nuevo Testamento, obviamente, sí, en las cartas de Pablo, que Dios renueve, pidámosle a Dios que nos renueve en el hombre interior, que renueve el espíritu de nuestra mente, que renueve nuestro espíritu, que renueve nuestro ser. Pidámosle, acerquémonos a Dios, para que Dios purifique nuestros corazones y nosotros hagamos el esfuerzo de purificar nuestros corazones, mediante oración, mediante lectura de la palabra, mediante reflexión en estas cosas. Limpiad vuestras manos, alejémonos del pecado, lo más posible. Sí, a veces caemos, sí, a veces pecamos, a veces caemos, pero en cosas tremendas. Por eso mismo tenemos estas escrituras, para que no tengamos doble ánimo, sino que busquemos a Dios, nos acerquemos a Dios, nos sometamos a Dios, resistamos al diablo. Que no seamos soberbios, que seamos humildes, porque así se hace más fácil, haciendo todas estas cosas. Se hace más fácil si somos humildes, nos acercamos a Dios, limpiamos nuestras manos, nos sometemos a Dios. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué dice esto? Bueno, es otro contexto. El libro de Santiago habla de un contexto futuro en el que toda la tierra será destruida por la ira de Dios, por eso es lo que conocemos por Apocalipsis, por fin del mundo. Pero acá aflijámonos, lamentemos y lloremos nuestros pecados. Confesemos a Dios nuestros pecados llorando, arrepintiéndonos de verdad, buscándolo. Y eso también debería ser una muestra de nuestra humildad ante Dios. Versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Y es así como podemos obtener del Señor. Es así como podemos prevalecer ante los ataques, las persecuciones, las trampas, todas las artimañas de Satanás. Humillándonos delante del Señor y Él nos exaltará. Dejemos que Él nos exalte, a su tiempo también, ¿no? Sin humillarnos delante de Él, Él no nos va a exaltar. ¿Por qué? Porque si sos soberbio ya te estás exaltando a vos mismo. Mismo así no te va a servir. Entonces, humillándonos delante del Señor, Él nos exaltará. Así que espero que podamos reflexionar sobre estas cosas, sigamos buscando de Dios, sigamos
alimentándonos de su palabra, escapando de falsas doctrinas y mentiras en este mundo lleno de mentiras y de falsas doctrinas. Busquemos la verdad de Dios en su palabra, busquémoslo personalmente y busquémonos conocer más de las cosas de Dios para no caer en ninguna trampa del enemigo. Así que gracias por escuchar, reflexionemos en estas cosas. Si llegaste hasta acá te agradezco, pido oración por el canal, por mí, por los hermanos en Cristo en todo el mundo y porque más personas puedan conocer las cosas de verdad y escapar de falsos sistemas, de falsas doctrinas y escapar de las garras de los sirvientes del diablo, falsos pastores, y que podamos crecer en el conocimiento del Señor. Así que les mando un saludo a todos, bendiciones y nos vemos la próxima.